Esa fue la lucha entre dos imperios, el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, por algunas fronteras, por algunas zonas limítrofes, y Rusia ganó el control de lo que ahora llamamos Novorossiya, desde Kharkov, que era parte de otra región antigua, hasta Odessa, que formaba parte de los territorios recién adquiridos o readquiridos por el Imperio Ruso a los turcos. No hubo ucranianos involucrados porque no existían en esa situación. La parte occidental de Ucrania, por supuesto, tenía la misma gente, la misma cultura, la misma religión ortodoxa, pero la parte occidental era diferente. La invasión de los mongoles, bajo la influencia de Lituania y Polonia, y más tarde en parte de Austria, hizo que, aunque compartían las mismas raíces identitarias, exactamente las mismas raíces de identidad que nosotros, como rusos de Moscú, rusos del Este, estuvieran bajo el control de la Polonia católica y de Austria, también católica. Pero ellos conservaron su identidad. Los ucranianos lucharon por su identidad ortodoxa bajo el dominio de la Polonia católica y Austria, por lo que no podíamos considerarlos parte de Europa occidental. Los ucranianos occidentales pertenecen a las mismas raíces, al mismo árbol de nuestra identidad histórica, y lucharon contra los polacos y contra Europa occidental. La experiencia de vivir algunos siglos bajo el control de naciones católicas europeas influyó en su identidad y en Lviv, la ciudad más occidental de Ucrania occidental, que se considera la capital de toda la ideología occidental antirrusa. Hasta tiempos recientes existían dos partes, dos partidos, pro-Moscú y antirrusos, coexistiendo. Hay una historia compleja de identidades dentro de Ucrania. Y la única forma de preservar el recién establecido Estado Nacional de Ucrania era considerar ambas identidades, la identidad oriental prorrusa y la identidad occidental más o menos no tan radicalmente antirrusa de Ucrania occidental. Lograr un equilibrio para crear un estado como Bélgica, por ejemplo, con valones y flamencos equilibrándose entre sí con diferentes identidades lingüísticas, experiencias históricas y demás. Esa era la oportunidad, y la han perdido. El régimen de Kiev ha perdido su oportunidad al elegir solo una identidad, la de Ucrania occidental, una identidad occidental creada artificialmente, limpia de elementos ortodoxos pro-Moscú, liberada de esta parte de la profunda identidad ucraniana y creando una identidad artificial pro-occidental, pro-Unión Europea, LGBT+, globalista y liberal, para luchar contra el este de Ucrania y contra Rusia. En ese sentido, y en ese contexto, la dimensión regional del conflicto ucraniano no puede ser descartada. No podemos olvidarla. Existe y ha existido históricamente, porque esa fue la historia de la lucha entre la Gran Rusia, Moscú, contra el Occidente, Europa Occidental. Y Ucrania fue la frontera, el campo de batalla en la época de Pedro el Grande antes y en la época de Alexis Romanov. Fue el campo de batalla hasta la época de Stalin, cuando Ucrania Occidental fue anexionada a la Unión Soviética. Así que ese fue el eterno campo de batalla de Rusia para expandir nuestras fronteras hacia el oeste o para disminuir nuestra influencia allí. Esa dimensión regional realmente existe, pero no explica todo, porque cuando consideramos el lugar del conflicto ucraniano en el duopolio en la escala geopolítica, en la escala global, o en la confrontación entre la unipolaridad defendida por globalistas no realistas, en los Estados Unidos y el emergente orden mundial multipolar, donde Rusia pretende ser un polo soberano, al igual que China y otros polos, creo que el aspecto regional es secundario en comparación con este nivel geopolítico global. 2 puntos rápidos. 1. Xiao Li señaló que los Estados Unidos son un país increíblemente poderoso, lo cual creo que es cierto. Pero es muy importante entender que ya no vivimos en un mundo unipolar, vivimos en un mundo multipolar. Hay 3 grandes potencias en el sistema, y aunque los Estados Unidos son el estado más poderoso entre esas 3 grandes potencias, creo que Estados Unidos es el más poderoso, China es el segundo más poderoso y Rusia es el tercero más poderoso, el oso,
El hecho es que el mundo de hoy es fundamentalmente diferente al de, digamos, la década de 1990, cuando vivíamos en la unipolaridad. Y creo que los estadounidenses han tenido mucha dificultad para aceptar el hecho de que ya no estamos en un mundo unipolar. Muchos líderes estadounidenses quieren actuar como si todavía fuera un mundo unipolar y no lo es. Y Estados Unidos tiene que ser mucho más cuidadoso, porque está lidiando con otras dos grandes potencias, tanto Rusia como China. El segundo punto que haría tiene que ver con Ucrania. Creo que, como dijo el profesor Dugan, existen todas estas fuerzas heterogéneas en juego dentro de Ucrania, que estaban allí independientemente de la expansión de la OTAN o la política occidental. Siempre he pensado, desde que la Unión Soviética se desintegró y se creó Ucrania, que existía el potencial para una guerra civil. No estoy diciendo que iba a suceder sí o sí, pero a principios de los años 90 pensé que había una posibilidad seria de que lo que ocurrió en los Balcanes pudiera ocurrir dentro de Ucrania. Pero el punto clave aquí es que la expansión de la OTAN, la expansión de la UE y las revoluciones de colores, esas tres políticas en conjunto, básicamente ayudaron a exacerbar y empeorar todas esas tensiones dentro de Ucrania. Y por eso la situación estalló en 2014. Es importante recordar que no había problemas serios. No había combates dentro de Ucrania hasta 2014. Y lo que ocurrió en 2014 fue en gran parte consecuencia de la política occidental. Hubo un golpe dentro de Ucrania en el que Estados Unidos desempeñó un papel clave para que sucediera. Estábamos interesados en realizar ingeniería social dentro de Ucrania. De eso se trató la Revolución Naranja. Queríamos llevar a Ucrania no solo a la OTAN, también queríamos llevarla a la UE. Y lo que esto hizo fue tomar todas esas fuerzas heterogéneas que ya estaban en juego dentro de Ucrania y exacerbarlas. Y la situación estalló. Primero dentro de Ucrania, y segundo entre Rusia y Ucrania, y entre Rusia y Occidente. Y aquí estamos hoy. Voy a cambiar de tema un poco para incluir a China en la discusión. Ya que ambos la mencionaron, también es relevante desde la reelección de Trump. Ha habido mucha especulación sobre cómo Estados Unidos va a realinear su política exterior y si está a punto de generar una brecha entre la alianza emergente entre Rusia y China. ¿Qué tan probable es eso? Pregunta para ambos. ¿Qué tan probable creen que eso sea? Responderé muy rápidamente. Creo que está claro que es del interés de Estados Unidos, hablando como estratega, que Estados Unidos esté aliado con Rusia, y de esa manera, Estados Unidos pueda concentrarse en contener a China. Y como saben, desde hace mucho tiempo he argumentado que Estados Unidos debería intentar evitar que China domine Asia, que se convierta en un hegemón regional. Y creo que no tiene sentido estratégico que Estados Unidos empuje a los rusos hacia los brazos de los chinos, cosa que por supuesto hemos hecho con nuestras políticas equivocadas. Entonces, tu pregunta ¿es probable que cambiemos nuestra política y terminemos teniendo buenas relaciones con Rusia y, en cierto sentido, separando a los rusos de los chinos? Creo que hay muy pocas posibilidades de que eso suceda. Porque creo que, como discutíamos antes, hay pocas posibilidades de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia cambien en el corto plazo. De hecho, creo, lamentablemente, que Estados Unidos y Rusia van a ser enemigos acérrimos en el futuro previsible. Y el resultado de eso es que Estados Unidos va a seguir tratando de dañar a Rusia, de perjudicar a Rusia. Y como consecuencia de eso, los rusos tendrán relaciones muy cercanas con los chinos, porque los estadounidenses también tienen a China en su punto de mira. Tienes esta situación donde Estados Unidos tiene en la mira tanto a Rusia como a China. Y no es sorprendente que Rusia y China se hayan convertido, creo que es justo decirlo, en aliados cercanos. Tal vez no aliados formales, pero sí aliados cercanos, como debería ser. Y eso no tiene sentido estratégico para Estados Unidos, sin duda.
pero hacer cosas que tienen sentido estratégico no es algo a lo que Estados Unidos preste mucha atención en estos días. Así que ese es el triste estado de las cosas aquí en Estados Unidos. Esa es una explicación y descripción muy correcta. En la medida en que entiendo, diría que aún tengo un poco más de optimismo sobre el sentido estratégico en la futura administración de Trump. Observo algunas tendencias en las designaciones y algunas personas con las que tengo contacto en la recién establecida administración de Trump que son señales de que tal vez, espero, habrá una dimensión más estratégica en la futura política estadounidense en relaciones internacionales. Basándome en estas fuentes o suposiciones, podría decir que Trump intentará reequilibrar un poco las relaciones con Rusia y China a favor de Rusia y en contra de China. Eso no es solo su entendimiento subjetivo individual, sino que es la lógica, como dijo el señor Mearsheimer, la lógica de una actitud estratégica. Y creo que en algún momento la nueva administración de Trump intentará no hacer la paz, pero sí calmar las relaciones con Rusia, e intentará, diría yo, sabotear esta alianza estratégica, esta creciente alianza entre Rusia y China. Al menos lo intentará, creo que lo intentará. Pero al mismo tiempo, es importante señalar que esta alianza estratégica entre Rusia y China, si aceptamos y estamos de acuerdo, y personalmente estoy totalmente de acuerdo con el señor Miller Sharon sobre las condiciones de la multipolaridad, ya está aquí. No solo como algo futuro, no como un deseo, plan o expectativa, sino como una descripción correcta de la realidad. Existen al menos 3 polos completos y establecidos. Estados Unidos, obviamente Occidente, el Occidente colectivo, Rusia y China. O China como el segundo y Rusia. Estoy de acuerdo con esta secuencia. Pero no debemos olvidar a la India, una gran India emergente también como un jugador independiente, no del lado de China, no del lado de Estados Unidos, no del lado de Rusia, sino como algo independiente. Y el mundo islámico ahora, muy débil, estoy de acuerdo. Pero el mundo islámico, África, América Latina, nuevos polos emergentes, tal vez futuros polos de una multipolaridad, ya están aquí. Ya están en BRICS. Están operando en un segundo nivel, estableciendo cada vez más y más elementos de este sistema mundial multipolar. Y en ese sentido, creo que no se trata de una visión tripolar. Por ejemplo, separar a Rusia de China y acercarla a los Estados Unidos es algo difícil de imaginar, creo. Pero al mismo tiempo, creo que los Estados Unidos, Washington, intentarán hacerlo. Intentarán este enfoque estratégico. Y fallarán porque es una forma anticuada de entender la estrategia. La estrategia de la multipolaridad es algo totalmente diferente. Trump intentaría hacer precisamente eso. Desviar la atención hostil de Rusia hacia China. No una atención positiva. Pero creo que la multipolaridad es mucho más profunda de lo que parece ahora. Las relaciones entre Rusia y China no son solo una alianza situacional contra la presión del Occidente colectivo o de los Estados Unidos. Es algo más profundo. Y según mi juicio, el señor Putin y el señor Xi Jinping entienden la profundidad estratégica de la alianza ruso-china. Una gran alianza euroasiática, no solo como una respuesta situacional al desafío o a la situación mutua de estar bajo algún ataque de Occidente. Es algo más allá. Así que tal vez podríamos dudar finalmente de que Occidente sea más grande y avanzado. Tal vez sea más pequeño y esté más cerca de sus propios conceptos erróneos de la realidad. La realidad de la multipolaridad demanda nuevos odios, nuevas posiciones y una nueva dimensión estratégica. No se trata solo de acercar un poco a Rusia y alejar un poco a China de nosotros. Necesitamos reconsiderar las relaciones en otros términos. Y eso es un desafío, creo, para los intelectuales de una nueva ola, porque los intelectuales de la vieja ola han perdido todo. Su comprensión de la realidad ha fallado totalmente, absolutamente.
Necesitamos una nueva forma de visión multipolar del mundo, incluyendo los intereses estadounidenses, incluyendo los intereses y valores occidentales, no excluyéndolos. Necesitamos entender y aceptar la existencia de otros, y tal vez de otros que sean hostiles a nosotros, pero necesitamos entrar en su mente y pensar con ellos en consecuencia. No solo proyectar nuestro pensamiento ilusorio o nuestras profecías autocumplidas sobre el otro. Ese es mi punto de vista. Mucho de lo que se ha discutido ahora y en muchas otras ocasiones en las que ustedes dos han sido muy francos en su análisis de los asuntos actuales del mundo, es esencialmente un juego de adivinanzas sobre las intenciones. Así que, si puedo dirigir esta próxima pregunta al profesor Dugan, me refiero a que hemos tenido bastantes ocasiones en el último año para vernos en persona, pero nunca he tenido la oportunidad de hacerle esta pregunta. Pongámosla en el contexto del conflicto actual en Ucrania. Díganos sobre las intenciones del señor Putin, realmente. Porque he escuchado esto de algunos amigos que viven en Europa Occidental. Su temor es que si la agresión de Rusia hacia Ucrania continúa más allá, no se detendrá allí. La ambición del señor Putin es avanzar aún más hacia el oeste. Entonces, la primera parte de la pregunta es, ¿hasta qué punto es cierto eso? ¿Cuál es la verdadera ambición del señor Putin? Y la segunda pregunta es bastante específica sobre China. Usted es una figura controvertida en China, no solo por su influencia reportada actualmente en la administración rusa, sino más bien por lo que dijo hace muchos años, casi 20 o 30 años, que en su libro usted dijo, puede que esté parafraseando aquí debido a la traducción, así que corríjame si estoy equivocado. Pero usted dijo, según lo que ve, que China es el vecino más peligroso de Rusia hacia el sur, y que debería ser en el máximo interés de Rusia desmantelar a China como una gran potencia. De eso a lo que ahora habla sobre la multipolaridad, que explica su aparente cambio en su ideología o filosofía. Así que no fue hace unos pocos años, sino hace más de 30 años, cuando propuse mi comprensión geopolítica del papel de China frente a Rusia. Y eso fue a principios de los años 90. Por lo tanto, no fue hace unos pocos años, sino a principios de los años 90. Y esa era una situación totalmente diferente. Rusia colapsó. Rusia estaba totalmente sometida a la agenda globalista occidental, al momento unipolar, y China, a nuestros ojos, era una especie de cómplice, un poder que había traicionado su identidad oriental y se unió al proceso de globalización para ser parte del sistema global prooccidental. Así se veía en aquel entonces. Tal vez estaba equivocado en eso, no puedo juzgarlo, pero esa era la idea de cómo considerar a China, como parte de Occidente, cada vez más involucrada en la economía globalista. Y Rusia, en las lamentables condiciones de ese entonces bajo Yeltsin, estaba perdiendo soberanía. Eso fue precisamente una visión geopolítica de aquel momento, cuando China parecía estar más y más involucrada con Occidente, más globalizada, y Rusia más y más en declive. Era una especie de desesperación geopolítica, diría yo, y esos pensamientos pertenecen a esa época. Pero cuando, en primer lugar, Putin llegó al poder y en segundo lugar, Xi Jinping llegó al poder, esta cuestión fue muy diferente para mí, desde una perspectiva patriótica rusa. Vemos a Rusia regresando a la política global. Tal vez como dijo el señor Mearsheimer, en un distante tercer lugar, después de Estados Unidos y China. Estoy de acuerdo. No argumento que somos el número 1. Tal vez somos el número 3, pero no somos nada. Somos el número 3 con armas nucleares, y ser el número 3 es algo, no es nada. Pero no se trata de eso. Desde la era de Putin y desde la era de Xi Jinping, especialmente después de visitar, gracias a mis amigos en China, el país, enseñar en institutos chinos y en la Universidad de Fudan, y al hacer contacto con diferentes pensadores chinos, llegué hace más de 20 años, no hace unos pocos años,
a la conclusión de que China representa el principal aliado estratégico de Rusia en la construcción de un mundo multipolar. Desde entonces, hace más de 20 años, tal vez más, comencé a revisar mi actitud geopolítica previa de esa época de desesperación de principios de los años 90. He explicado esto muchas veces, pero los globalistas están jugando su juego. Empiezan a tomar expresiones y términos de textos previos fuera de contexto para destruir nuestras relaciones. Pero diría que tal vez no soy el único que ha cambiado esta perspectiva, y esto es mucho más importante que yo mismo. No soy el único que ha corregido su actitud hacia China de una manera mucho más positiva. La multipolaridad es mucho más que nuestros intereses nacionales, que sus intereses nacionales chinos, americanos o rusos. Y al tratar con esta dimensión estratégica, que el señor Mearsheimer siempre enfatiza, creo que necesitamos aprender el arte, no solo de seguir lo que parece correcto para nosotros, sino también de entender a los demás. Cuando comencé a aprender qué es China, cambié totalmente mi opinión. Creo que me equivoqué al no ver que, aunque China participaba en la globalización, seguía siendo una gran potencia, una sociedad profundamente centrada en lo nacional, con una profunda ética confuciana. No podía ser simplemente socialista como en Occidente, ni capitalista. Es algo chino que necesitamos entender, profundizando en su identidad y explorando su comportamiento y psicología. Finalmente, llegué a la conclusión, hace 20 años o más, de que China es el aliado más confiable para crear, junto con Rusia y otros polos como India, no un sistema demasiado pro-chino, sino un sistema multipolar. En un juego de ajedrez, al menos hay 2 jugadores. En el caso multipolar hay más de 2 jugadores, tal vez 3 o 4 o más. Estamos dentro de un campo estratégico, y creo que necesitamos poner las relaciones ruso-chinas precisamente en este contexto. Si entendemos la estrategia en el sentido que el señor Mearsheimer explicó anteriormente muy bien. Disculpe que interrumpa de nuevo, pero podría darme un comentario rápido sobre, al menos desde su perspectiva, ¿cuál es la intención del presidente Putin? Porque hablando de perspectivas, siempre parece ser un juego de interpretaciones. Pero usted mencionó que, según lo que escucha, las personas que viven en Europa Occidental creen que la contención, o al menos mantener a Ucrania neutral, no es el objetivo final del señor Putin. ¿Hay algo de cierto en eso con respecto a Ucrania? Ucrania debería ser, en los ojos del señor Putin, ya sea neutral, totalmente neutral, mejor si es amigable, pero al menos neutral o nuestra. Eso es todo, neutral o nuestra. Intentamos que fuera neutral y fallamos, por lo que debería ser nuestra. En cuanto a Europa, repetiría lo mismo, ya sea que será neutral o será nuestra. Gente como Orbán, gente como Georgescu en Rumania y otras personas diferentes entienden esto muy bien. No podríamos tolerar entidades hostiles, débiles y agresivas a una distancia peligrosa de nosotros. Pero la amenaza de Ucrania es existencial, y la amenaza de Europa Oriental es menos existencial. Creo que es un producto o un caso de negociación, pero podríamos decir tal vez que podría ser un poco más hostil o un poco más neutral. Sin embargo, preferimos que sea neutral o amigable. Una Europa del Este hostil representa para nosotros una amenaza existencial de segundo grado, de segunda importancia. Ucrania representa para nosotros una amenaza existencial de primer grado. Es una cuestión de ser o no ser. Eso es más o menos cómo respondería. Si puedo hacer un punto rápido sobre este último tema de las intenciones de Putin. Putin nunca ha dicho que estuviera interesado en conquistar ningún país en Europa Oriental y hacerlo parte de una gran Rusia. Nunca ha dicho eso. El segundo punto que haría es que, en mi opinión, el ejército ruso no es capaz de conquistar toda Ucrania y luego conquistar países en Europa Oriental. Como todos seguramente reconocen, los rusos han tenido dificultades para conquistar el quinto oriental de Ucrania. La idea de que esto es la Wehrmacht de la Segunda Guerra Mundial
preparada para lanzar un blitzkrieg hacia Europa Oriental y luego hacia Europa Occidental, es un argumento que no tiene sentido. Es un argumento absurdo. El ejército ruso es una fuerza de combate bastante formidable, pero no tiene la capacidad de conquistar países en Europa Oriental. El tercer punto que haría es que los rusos ocuparon Europa Oriental durante la Guerra Fría, y fue una pesadilla. Tuvieron una gran insurrección que tuvo que ser reprimida en Alemania Oriental en 1953. Tuvieron que invadir Hungría en 1956. Tuvieron que invadir Checoslovaquia en 1968. Hubo 3 ocasiones en que casi tuvieron que invadir Polonia para sofocar insurrecciones. Tuvieron enormes problemas con los albaneses y los rumanos. La idea de que los rusos quieran regresar a Europa Oriental e intentar manejar la política de esos países es un argumento risible. Estarían locos si intentaran hacer eso, y Putin, te puede gustar o no, pero es un estratega de primera clase. Y estoy seguro de que entiende. Creo que incluso ocupar la mitad occidental de Ucrania conduciría a problemas interminables debido a todos esos ucranianos étnicos allí, como el profesor Dugan mencionó antes. Lo último que quiere hacer es comenzar a intentar conquistar países en Europa Oriental. Han estado allí, lo han hecho, y no les fue muy bien. Exactamente. Y en ese sentido estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Si les parece bien a ambos, podríamos posiblemente pasar al tema del Medio Oriente. Y también espero dejar un poco de tiempo para que nuestros amigos, algunos de ellos influencers, otros de los medios, hagan algunas preguntas, ya que muchos de ellos se están uniendo desde todo el mundo, literalmente en plena madrugada para ellos. Sobre el tema del Medio Oriente, Gaza, ¿hay alguna posibilidad de que veamos un alto el fuego o algún tipo de resolución en el futuro inmediato? Diré muy rápidamente, creo que hay una posibilidad de que en algún momento haya un alto el fuego. Pero habrá una resolución de la crisis entre los palestinos y los judíos israelíes, o una resolución de la guerra o el genocidio en Gaza entre los israelíes y Hamás. Creo que la respuesta es no. El objetivo de Israel es derrotar a Hamás. No creo que puedan derrotar a Hamás. Creo que los israelíes han dañado obviamente a Hamás considerablemente, pero Hamás sigue siendo una fuerza de combate formidable, y los israelíes no están en posición de derrotar decisivamente a Hamás. Además, los israelíes no tienen una estrategia para resolver el conflicto dentro del Gran Israel entre los palestinos y los judíos israelíes, más allá de limpiarlos étnicamente. Y creo que los israelíes han estado intentando limpiar étnicamente a los palestinos de Gaza y de Cisjordania, pero no han tenido éxito.